En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias por los bienes recibidos desde este momento. Señor, que tu Santo Espíritu me guíe, me ilumine, me ayude día a día a comprender tu santa palabra y así, Señor, que yo pueda transmitir estas enseñanzas que tú has dejado en las Sagradas Escrituras y que a su vez se siembre en aquellos corazones que estén dispuestos a escucharte y a saber de ti. Tú que vives y reinas, Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con ustedes hoy en este día. Es un gusto por parte de un servidor el poderles yo compartir una enseñanza más. Hoy quiero compartir una enseñanza más, ¿sí? Que esta enseñanza se llama ¿por qué Dios cambia el nombre a algunas personas? No sé si tú sepas o sepan ustedes que Dios cambió el nombre a algunas personas, ¿sí? No nomás fue porque a Dios se le ocurrió el cambiar el nombre a dichas o tales personas, no. El hecho de que Dios cambie el nombre a algunas personas tiene un significado, ¿sí? Es darle una nueva identidad, pero también es un ministerio o una función, ¿sí? Ese cambio de nombre, eso es lo que representa. Una nueva identidad y un cambio de nombre. Ese cambio de nombre nos da una nueva identidad, pero también una función y un ministerio. En las Sagradas Escrituras, a 4 personas fueron a las que se les cambió el nombre, ¿sí? A 4 personas. Y en este sentido, fue a Abraham, a su esposa Sara y a Jacob, ¿sí? Abraham, ¿qué significaba? ¿Qué significa el nombre de Abraham? Padre enaltecido, ¿sí? Posteriormente se le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de una multitud. Eso significaba Abraham. Y ahorita vamos a ver el sustento bíblico de esos cambios de nombre que se dio, ¿sí? Sarai, la esposa de Abraham, ¿sí? Que significa princesa, y se le cambió el nombre a Sara, madre de naciones. Eso significa con el nuevo cambio. A Jacob, ¿qué significa? Eh, eh, Transplantador, significa suplantador, el nombre de Jacob, suplantador, Jacob significa, y fue cambiado por el nombre de Israel, que significa tener poder con Dios. Eso significa el nombre de Jacob. Y en el Nuevo Testamento, Simón por Pedro, que piedra es Pedro, claro. Simón por Pedro, ¿sí? Simón, que significa escuchado, Dios ha escuchado. Simón significa Dios ha escuchado, ¿sí? Por roca o piedra, que significaba piedra, Pedro, ¿verdad? Para dar a esta argumentación tenemos Génesis 17:5, donde vamos a empezar en orden. Génesis 17:5, para que sepamos aquí el primer cambio de nombre en Abraham, el padre de la fe. Génesis 17:5. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Te haré fecundo sin medida. De ti saldrán naciones y reyes de generación en generación. Palabra de Dios. Aquí vemos claramente el sustento bíblico de por qué Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. ¿Y qué significaba Abraham y qué significó Abraham? ¿Sí? ¿Por qué padre de muchas naciones? Porque debemos de acordarnos que Abraham y su esposa Sarai
procrearon a un hijo que se llamó Isaac. Isaac procreó a un hijo que se llamó Jacob, y de ahí es de donde se derivan las 12 tribus de Israel. Por eso es que se hace esta alusión, esta referencia a lo que se va a suscitar en la persona de Jacob. ¿Sí? Génesis 17:15, para que veamos aquí también cómo se le cambia el nombre a Sarai, la esposa de Abraham. Dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y te daré de ella un hijo, ¿sí? Es Isaac, su hijo. La bendeciré de tal manera que pueblos y reyes saldrán de ella. Entonces Abraham, agachándose hasta tocar la tierra con su cara, se puso a reír, pues pensaba, ¿acaso le va a nacer un hijo a un hombre de 100 años? Era la edad que tenía Abraham, ¿sí? Pero tuvieron un hijo, se llamó Isaac. Isaac procreó a Jacob, y de ahí se derivan las 12 tribus de Israel. Ahora sí, en Génesis 32:28, perdón, para que veamos aquí cómo fue que también a Jacob le cambiaron el nombre. En ese sentido estricto, en el Antiguo Testamento se le cambió el nombre a la familia, porque Isaac, Abraham, esposo de Sarai, pero su nieto Jacob. Entonces, en ese sentido, a la familia, ¿cómo se le cambió el nombre en el Antiguo Testamento? ¿Sí? Jacob, 36:28. El otro pues le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, Jacob. Y el otro le dijo, en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Palabra de Dios. Por eso aquí también está el cambio de nombre. Jacob, ¿sí? Un hombre fuerte que venció a estos hombres. Aquí narra el relato, pues, pero yo quise tocar nada más los puntos específicos donde se hace este cambio de nombre y por qué se da el cambio de nombre, ¿sí? Es una nueva identidad, un nuevo ministerio y o función que se les otorga, ¿sí? Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos a Pedro, ¿sí? A, a Simón Pedro, que le cambiaron el nombre, ¿sí? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia en la persona de Pedro, Mateo 16:18, que ahorita voy a dar lectura, ¿sí? Pero para esto Jesús le cambió el nombre a Simón. Simón, que significa Dios ha escuchado, eso significa Simón. Que el nombre fue cambiado por Pedro, significa piedra, ¿sí? Entonces, vamos a ir al fundamento aquí, perdón, a Juan 1:42, que dice así, y se lo presentó a Jesús, y se lo presentó a Jesús, y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Aquí Jesús habla en arameo. ¿Por qué? Porque Kefas significa piedra en arameo. Aquí nomás quiero tocar algo así rápido, como meramente dato informativo. Los hermanos separados dicen que Jesús no dejó su iglesia en la persona de Pedro, porque en griego Pedro significa Petra y roca Petros, ¿sí? Nada más como un dato informativo. Pero Jesús, hay que acordarnos que Jesús no habló griego, Jesús habló arameo. Por eso aquí significa, por eso te llamarás Kefas. Kefas o Cefas significa eso traducido al arameo, no en griego. ¿Sí? Nada más como un dato que quede asentado ahí para que tengamos el conocimiento. Juan 1, y vuelvo a leer, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Entonces aquí está, desde que aquí Jesús le cambia el nombre a Pedro, y a quien
en Mateo 16:18, ¿sí? Ya en Mateo 16:18, Jesús funda su iglesia en la persona de Pedro. Mateo 16:18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, ¿sí? Porque haciendo referencia a Juan 1:42. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí está de una forma sencilla, clara, creo yo, cómo Dios nuestro Señor, sin importar si es primera o segunda persona, eso no importa. Jesús es Dios, ¿sí? Y tiene igual la potestad para hacer, como dice en, en Juan 20:21, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, todo poder. Entonces Jesús es Dios. Así como Dios Padre cambió el nombre a esas tres personas, aquí Jesús también siendo Dios tiene el poder y la potestad para poder hacer lo que Dios quiera hacer. Jesús es Dios, ¿sí? Entonces, eh, voy a leer algunas citas bíblicas nada más para que veamos la primacía de Pedro, ¿sí? ¿Cuál fue su nuevo ministerio o función? ¿Cuál fue? Voy a darle lectura aquí en, en Lucas 22:31, ¿sí? Lucas 22:31, porque aquí vamos a ver la primacía de Pedro o el primado, que quiere decir que está por arriba de los demás apóstoles, ¿sí? Por eso aquí está la primacía o el primado de Pedro. Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, o sea, a los apóstoles y a él, claro, también. Como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti. Ahí Jesús dice, yo he rogado por ti. Ahí se ve la distinción y Jesús se inclina ya, ¿sí? Por la persona que Jesús ha dejado al mando de la iglesia. Ha dejado a ese pastor visible, visible pecador, pero después de todo, un pastor que Jesús ha instituido. Jesús lo ha instituido. Vuelvo a repetir, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como el trigo que limpia, pero yo he rogado por ti, ¿sí? Para que tu fe no venga abajo y que tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos, ¿sí? Aquí está la primacía de Pedro sobre los apóstoles, ¿sí? Juan 21:15, ya cuando Jesús había resucitado, pero que tenía que volver al Padre, ¿sí? Jesús necesita dejar a una persona, a un pastor que guíe a sus ovejas, porque una oveja sin pastor no puede andar así, ¿sí? Necesita un guía, un pastor, para que pueda guiar y dirigir la iglesia. Juan 21:15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Aquí vemos claramente que Jesús deja a un pastor para que cuide a sus ovejas, ¿sí? Entonces, esta era la función o el ministerio que adquirió Pedro, ¿sí? Claro, aquí está Jesús todavía presente, pero al irse Jesús, tiene que haber un pastor, tiene que haber un guía, tiene que haber alguien que tome las riendas de la iglesia para que sepa guiar y dirigir
a su iglesia, a los apóstoles y a toda la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia católica no es un templo de cuatro paredes. La iglesia es una congregación, una asamblea, que podemos ver el sustento en Marcos 3:13 nada más como referencia, que Jesús llamó a los que él quiso. Entonces, la iglesia no es un templo de cuatro paredes, es una asamblea, una congregación, es donde existió ese grupo de personas, eso es la iglesia, ¿sí? Hechos de los Apóstoles 1:15, y con esto concluyo esta enseñanza. Hechos 1:15. Aquí en Hechos de los Apóstoles 1:15 vamos a ver, ya no estando Jesús con sus apóstoles que él instituyó, ¿sí? Ya no está Judas Iscariote, aquí de acuerdo a la narración en Hechos 1:15, ya Judas Iscariote ya no está. Vamos a ver quién, eh, quién toma las riendas de la iglesia, quién tiene que tomar las decisiones, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Cristo, Cristo respalda a Pedro, ¿sí? Cristo respalda a Pedro, y aquí en Hechos de los Apóstoles 1:15 es cuando Pedro toma ya la iniciativa de poder instituir ya a un nuevo apóstol, ¿sí? Porque tenía que formarse el grupo de los 12. Ya al no estar Iscariote, era forzosamente instituir ya a un apóstol. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Juan? ¿Lucas? ¿Quién de los apóstoles lo iba a hacer? ¿Mateo? ¿Juan? ¿Santiago? No. Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene la autoridad, la potestad, la primacía, el deber para seguir guiando, encaminando a su iglesia? Pedro. ¿Sí? Hechos 1:15, que dice aquí el cintillo, elección de Matías. Ese fue el nuevo apóstol que se incorporó al colegio apostólico. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había ahí como 120 personas y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo, lo que hizo Judas. Ya sabemos que lo que hizo Judas que fue que se ahorcó y todo lo que pasó. Nos vamos a ir hasta el 26, ¿sí? Echaron a suerte entre ellos y le tocó a Matías que fuera agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Entonces, vemos claramente que ya en el Nuevo Testamento, quien toma las riendas de la iglesia es Pedro. Del capítulo 1 al capítulo 15 se habla ya de Pedro como cabeza, como el que toma decisiones, como el que dice lo que se tiene que hacer ante cualquier situación, ¿sí? Quise yo tocar eh, este tema de por qué Dios cambia el nombre a algunas personas, porque todo tocante sabemos en cuanto a la fe, todo es importante y creo yo que es algo que nos debe de importar y de interesar si nuestro deseo realmente es seguir conociendo y profundizando en las Sagradas Escrituras. Por eso yo lo creí conveniente seguir compartiendo este tema de por qué Dios cambia el nombre a algunas personas. Espero que esta enseñanza haya sido de tu interés, que te sigas formando, que sientas ese deseo y esa hambre de seguir conociendo de Dios nuestro Señor, ¿sí? Porque es lo más importante que tenemos, creo yo, el conocimiento hacia Él, no porque se dude de lo que se profese, como católicos, lo digo en ese sentido así de viva voz, no es de que dudemos de lo que profesemos, sino porque creo yo que es importante seguir conociendo la fe, pero también a su vez es ir defendiendo la fe de tantos ataques y situaciones que tenemos normalmente. Creo yo que es importante que sigamos conociendo y defendiendo la fe como fieles cristianos católicos que somos, ¿sí? Que el Señor nos siga bendiciendo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Que el Señor los siga bendiciendo a todos.